Después de que el doctor Holgreve y el doctor Figueras han hablado, pues nos queda un poco resaltar algunos temas principales y volver a repetir algunos de los temas que ya se ha tocado aquí. Me corresponde hablar acerca de la utilidad basada en evidencia del marcador bioquímico. Hablando de la utilidad del marcador bioquímico basado en evidencia, pues lo primero que hay que decir es que suficiente evidencia existe para confirmar que el evento fisiopatológico o la alteración que más o menos trata de definir el problema fundamental de la alteración cardiovascular y endotelial que tiene la paciente, pues se origina en una mala perfusión placentaria con una alteración importante del flujo sanguíneo que va a llevar a una necrosis y una apoptosis placentaria. Entonces esa alteración endotelial lo que va a llevar es a un vasoespasmo materno con las consecuentes alteraciones en hipertensión, en reducción del flujo fetal, con unas alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y al mismo tiempo va a poder presentar una mayor permeabilidad de las paredes capilares, originando daño renal y posibles edemas y alteraciones en la coagulación. Entonces tenemos claro que por estas alteraciones la vasculogénesis y la angiogénesis de la placenta tiene unas grandes alteraciones y generan unos desequilibrios importantes entre los factores angiogénicos y proangiogénicos que hacen que se produzca el daño endotelial. Y entonces aquí es donde aparecen todas estas moléculas que han sido descritas en múltiples oportunidades por la literatura suficientemente, que tratan de llegar al mismo cruce de caminos que es la disfunción endotelial y que no hay todavía una claridad importante de cómo llegan todos estos factores etiológicos a esta disfunción endotelial, pero que ese desbalance entre factores angiogénicos y antiogénicos generan este problema. Entonces, sabiendo que esas moléculas se pueden medir en sangre, pues se dice que hay una necesidad importante de que aparezca una de esas moléculas como la molécula salvadora o la que nos ayude a identificar rápidamente pacientes que tienen un riesgo importante de preeclampsia, sobre todo, como se ha dicho, la preeclampsia lejana al término. Y es necesario que exista esa herramienta en todos los organismos de salud del mundo y nos la hemos pasado buscando esa molécula en los últimos 20 años prácticamente. Entonces va uno y busca literatura que existe sobre este tema y encuentra gran cantidad de marcadores bioquímicos descritos como posibles predictores de preeclampsia. Entonces encontramos algunos que están relacionados con la angiogénesis y proangiogénesis y antiangiogénicos. Hay otros que de pronto no son de ese estilo, pero están metidos en las células del citotrofoblasto. Hay otras que son ADN de células fetales en sangre materna. Hay otros que son como metaloproteasas como esta ADAM12, en fin, hay una gran cantidad de marcadores bioquímicos de predicción de aneuploidías. Y entonces yo dije, bueno, pues ya que encontramos todos estos marcadores, dividámoslos o subdividámoslos en estos 4 grupos, unos que son propiamente angiogénicos, otros que son marcadores bioquímicos de predicción del síndrome de Down, que conocemos desde hace ya más de 30, 40 años, y que se han venido evolucionando desde el triple marcador hasta la PPA asociada al embarazo, moléculas del sincitio trofoblásteo y otras moléculas más diversas como el ADN de células fetales en sangre periférica materna, la leptina y las metaloproteasas. Entonces, si analizamos los primeros, el factores angiogénicos, pues encontramos que los más comúnmente mencionados pues son estos 4, de los cuales se han estudiado en todas sus variedades, en todas sus formas, es decir, los podemos ver aislados uno por uno, cada uno tiene un rendimiento aislado para la predicción de la preeclampsia, o los podemos poner en cocientes, y uno de los más utilizados o más famosos usados es la tirosinasa sobre el factor de crecimiento placentario o el factor de crecimiento placentario sobre la endoglina soluble. Pero también podemos hacer muestras periódicas, es decir, podemos hablar en el primer trimestre de una muestra y en el comienzo o mediados del segundo trimestre otra muestra y sacar un delta de variación de esas 2 muestras y poder decir si ese delta de variación cambió o no cambió y es con un buen rendimiento para predecir preeclampsia. Y podemos además cruzar
angiogénicos, con marcadores bioquímicos para el Down, con otro tipo de moléculas que no son de una ni de la otra, y hacer unos cruces especiales, como por ejemplo hacer factor de crecimiento placentario con proteína P asociada al embarazo. Entonces, rápidamente para mencionar, porque esto es mucho tema, pero digamos que lo que yo uso en el sitio donde yo trabajo, que es el SFTL1 más el factor de crecimiento placentario, pues ya está claro y está definido y está soportado suficiente que cuando los embarazos tienen una preeclampsia, ese marcador, ese receptor se eleva en las pacientes que tienen la preeclampsia y sobre todo las pacientes que tienen preeclampsia lejana al término o preeclampsia temprana, y se disminuye el factor placentario, el factor de crecimiento placentario en estas pacientes. Eso se lo ha demostrado en muchos artículos en donde se encuentra que el nivel aislado de tirosinasa 1 elevado pues está asociado a preeclampsia, y el nivel aislado de factor de crecimiento placentario disminuido está asociado a preeclampsia, pero se ha dicho clásicamente que en este tipo de marcadores, pues los que están muy elevados definitivamente se correlacionan con preeclampsia, los que están disminuidos, como el factor de crecimiento placentario se disminuye, se hace asociación con la preeclampsia, pero al mismo tiempo se ha discutido que el nivel solo no es tan interesante como el nivel en cociente, colocando en el numerador la tirosinasa y en el denominador el factor de crecimiento placentario. También ha visto diferentes autores que esto está relacionado consistentemente con la probabilidad de tener mayor riesgo de preeclampsia. Esta otra investigación que también habla de lo mismo, con unos valores significativos acerca de la diferencia que hay entre cocientes con grupos que tienen preeclampsia con grupos controles que no la tienen. Y entonces encontramos un resumen de las diferentes publicaciones recientes acerca de estas cocientes que hablan de lo mismo, que el cociente es mucho más consistente que el valor único, y que más o menos se habla de un número mágico de 85 en este tipo de relación que pudiera generar una asociación más importante para preeclampsia. Pero además hay otros análisis que se han hecho de las mismas moléculas, pero de otra manera, por ejemplo, haciendo el cociente entre factor de crecimiento placentario y la endonglina. El grupo del doctor Romero, que frecuentemente publica acerca de este tema, también muestra que este cociente tiene un rendimiento muy importante e interesante entre el 40 y el 65%, con unos falsos positivos del 10%, pero tanto en pacientes con preeclampsias tempranas como pacientes con preeclampsias a término. Los marcadores bioquímicos para el síndrome de Down, como ya lo ha mencionado el doctor Figueras, tienen un rendimiento bajo, más bien el que más se defiende es la inhibina A, mientras que la PPA es con un rendimiento un poquito deficiente, y el triple marcador del segundo trimestre también tiene un rendimiento del 25.6 para preeclampsia y restricción del crecimiento fetal, mientras que para la preeclampsia temprana está hablando de más o menos un 18.5% con unos falsos positivos del 5%. Las otras moléculas del citiotrofoblasto, como la PP13, también tienen un rendimiento variable que no es del todo excelente, entre el 36 y el 71, y en tempranas, y más o menos el 50% de tardías, pero si la combinamos con el factor de crecimiento placentario pudiera mejorar algo al 54% de detección con unos falsos positivos del 10%. Entonces, estos marcadores bioquímicos en general se tienen como en cuenta que el valor aislado del marcador tiene un peor rendimiento que el valor asociado o relacionado con otros marcadores, y los cocientes de esos marcadores representan una mejor explicación de la predicción de este problema. Sin embargo, como se ha mencionado, la combinación con otro tipo de marcadores que no sean bioquímicos, como ya se mencionó, la arteria uterina y los factores epidemiológicos y factores psicosociales, que son a veces tan difíciles de medir en este tipo de pacientes, debería ser a lo que se debe orientar esto en predicción bioquímica. Rápidamente, para decir algo más de arterias uterinas, se dice que
La fuerza que tiene el Doppler de arterias uterinas está en el segundo trimestre. Como ya se mencionó, en el primer trimestre no tiene una fuerza predictiva, sino una detección desde otro punto de vista, pero que en combinación de la arteria uterina con el marcador bioquímico mejora un poco el rendimiento y la detección. Entonces podríamos decir que los marcadores combinados, como por ejemplo el factor de crecimiento placentario más la tirosinasa 1 más el Doppler, podría llegar a un rendimiento del 80 al 100%, pero con una tasa de falsos positivos del 20%, o que la inhibina A más el Doppler pudiéramos hablar de un 43% con unos falsos positivos del 3%, y así sucesivamente buscando diferentes moléculas que el PP13 más la beta HCG más el Doppler pudiéramos estar hablando de un rendimiento bueno del 100%, o que la inhibina A, la PAPA y el Doppler pudiera tener más los factores epidemiológicos maternos, como los ha mencionado el doctor Figueras, pudieran tener una muy buena tasa de resultados de detección de preeclampsia con una tasa de falsos positivos más bien baja. Eso quiere decir que existe la herramienta, existen las moléculas, existe el ultrasonido y en países como el nuestro, como país de tercer mundo o en vías de desarrollo, en donde tenemos grandes dificultades con el control prenatal, aquí supuestamente todos los controles prenatales se deben hacer con médico o enfermera jefe profesional, pero resulta que tenemos una gran proporción de pacientes que nunca acceden al control prenatal ni nunca tienen menos todavía acceso a un ultrasonido o a unas pruebas de este tipo moleculares, pues nos enfrentamos ante la utilidad y ante el análisis de costo de efectividad, es decir, debemos involucrar dentro de este problema recursos y dinero y tiempo en mejorar el estudio en moléculas y en ultrasonido, o debemos mejorar y perfeccionar la atención primaria y secundaria de nuestro medio, que genera una gran cantidad de factores de riesgo que permiten que haya una mayor morbimortalidad materna y perinatal en Colombia. La evidencia está ahí, como lo mencionaban también anteriormente los otros expositores, existen las alternativas tecnológicas de ultrasonido, de moléculas, existe la mejor evidencia para tomarla o no. Mis hijos, cuando estuvieron en el campamento de verano, el verano pasado, en las montañas rocallosas del norte de América, les enseñaban que cuando pasara el helicóptero que vigila la ayuda a los que están acampando, dijeran yes si necesitaban ayuda o dijeran no si no necesitaban ayuda, como lo hace mi hijo mayor. Es lo mismo, es lo que quiero traducir acá. La evidencia para utilizarla existe y yo la puedo utilizar sí o no, dependiendo de las necesidades que tenga donde yo trabaje. Hay unos grandes problemas de atención primaria en preeclampsia, que no los podemos solucionar con moléculas ni con ultrasonido, pero está ahí el recurso disponible para tratarlo. Cuando he explicado estas moléculas en diferentes sitios del país, siempre me hacen la misma cuestión, el mismo cuestionamiento. ¿Será que tenemos que invertirle a esto o seguir mejorando la atención de nuestras pacientes que no tienen embarazos controlados ni embarazos deseados y que llegan sin control prenatal complicadas al hospital de segundo y tercer nivel? Esa es la inquietud que tenemos que resolver. Muchas gracias.